Bueno, ya estamos listos para analizar el segundo tema que tiene que ver con salud. Y para eso, ¿quién más? ¿Quién más podría estar junto a nosotros que nuestra querida amiga de la casa, Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas en Innovación y Salud de la Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria de Salud también? Paula, bienvenida, llegó la hora. Hola, muy buenas tardes, un gusto como siempre conversar contigo, Mara. Paula, partamos por un tema un poco de efeméride, de aniversario. Se cumplen 5 años desde el primer caso de COVID en nuestro país, que sabemos muy bien que a ti te tocó enfrentar de manera muy cercana el desafío de este virus que se propagaba por el mundo y llegó después de las vacaciones, uno decía incontrolable, gente que llega de todos los países del mundo, traspaso frontera, y conocemos el primer caso que, si no me equivoco, fue en Talca, en el hospital de Talca, ¿cierto? Sí, en el fondo fue en San Javier, ahí al ladito de Talca, sí, en la comuna de San Javier, un doctor. Sí, así es, que venía a su luna de miel, si no me equivoco, ¿cierto? Claro, sí. Tremendo. Bueno, Paula, un poco preguntarte por esa experiencia hace 5 años atrás, ¿cómo lo ves desde hoy en día? El trabajo que se hizo, lo que se vivió y cómo como país enfrentamos esa situación. Bueno, mira, de hecho nosotros vamos a hacer un seminario en relación a este tema porque vemos que ya 5 años de haber iniciado la pandemia, de haber ocurrido, ¿no es cierto?, el primer caso, hay muchas cosas que quedaron y hay cosas que se nos han olvidado que han sido trascendentales. Yo recuerdo como si fuera hoy el primer caso, yo estaba en el Congreso, venía de vuelta y me avisaron. Y fue una situación, a pesar que sabíamos que iba a llegar, lo estábamos esperando porque estábamos haciendo los exámenes en el aeropuerto, habíamos implementado un testeo en el aeropuerto para las personas que llegaban de países donde había COVID. Cuando llegó, igual uno siente sentimos una sensación de que esta cuestión iba a ser difícil, que iba a ser dura, que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, porque ya estábamos viendo en Europa, ¿no es cierto?, en España, en Italia, una cantidad de casos importantes, estábamos viendo particularmente en Italia, personas fallecidas, adultos mayores. Bueno, y nos tuvimos que preparar para este desafío. Ahora, lo más también complejo de toda esta situación, que la pandemia llegó en el año 2020, post estallido social, donde había una gran desconfianza en las autoridades, había mucha encrispación, había mucha desconfianza. De hecho, cuando nosotros nos empezamos a preparar, me acuerdo en enero, pusimos la alerta sanitaria, se dijo que esto era para desvirtuar un poco todo lo que estaba pasando desde el punto de vista político. Entonces había no solamente un problema sanitario, sino que también esto tomó un cariz político. Y eso fue también muy difícil, porque fue muy duro esos momentos, porque había mucha crítica, mucha crispación, cada medida que tomábamos siempre era criticada, y por eso nosotros todas las medidas que tomábamos, Mara, cada decisión que tomábamos, siempre teníamos que buscar. O sea, yo creo que acá, si uno mira para atrás, el gran aprendizaje que tuvimos fue el liderazgo que tomó desde el día 1 el presidente Piñera. El presidente Piñera desde el día 1 fue que lideró esta pandemia, creó la mesa COVID, donde todos los días nos juntábamos a las 7 de la mañana para mirar la información, los datos, qué estábamos haciendo en Chile, qué estábamos haciendo afuera, tomando las decisiones, poniendo a disposición del Ministerio de Salud todos los ministerios, y por lo tanto una situación súper compleja, súper difícil, súper compleja, y que en el fondo teníamos que estar no solamente tomando decisiones sanitarias, sino que cuando tomábamos una decisión que no era sanitaria, o encerrábamos o poníamos cuarentena, teníamos que compensar porque sabíamos que eso iba a tener efectos muy adversos. Yo creo que si uno dijera qué aprendizaje, yo creo que el gran aprendizaje que tuvimos fue que todos los sectores pusieron a disposición sus recursos, su conocimiento para enfrentar la pandemia. El sector público, que duda cabe, el sector privado. Mira, la cantidad de personas del sector privado disponibles para hacer cosas, no solamente en las clínicas, en el área de la salud, en los medios de transporte, los aviones, la sociedad civil,
y yo te podría nombrar innumerables personas que tenían una actitud de apoyar en esto. El mundo académico haciendo estudios, y ustedes, los medios de comunicación, ¿para qué decir? Entonces creo que cuando uno mira para atrás, digo, ¿sabéis qué? En estas situaciones complejas de adversidad, en general, Chile se une y se pone a disposición para enfrentar un objetivo que era contener la pandemia. Paula, qué interesante ese punto, porque pasa... siento que aprendimos tan bien durante la pandemia sobre la importancia de la colaboración público-privado, sobre todo cuando tenemos urgencias, emergencias tan potentes como fue esa. La hemos visto en otros casos con terremotos, reconstrucciones, pero pareciera que una vez que pasan estas tormentas, la discusión política vuelve un poco lo mismo y perdemos el centro. Recuerdo, si mal no me equivoco, el año pasado cuando muere una bebé de 2 meses en el hospital de San Antonio, y porque no habían camas disponibles y la única vía era en Arica, uno dice, pero ¿cómo no podemos salvarle la vida a una guaguita poniendo a disposición los recursos que hay y simplemente gestión? Entonces, lo comparo con algunas declaraciones que tú has dado de decir, no estamos preparados para enfrentar otra pandemia. Y yo digo, bueno, si nos pasan estas cosas, tiene razón. ¿Cómo lo ves tú? Relevante. Paula, un segundo, se te cortó la llamada y no alcanzamos a escuchar la primera parte. ¿Aló? Ahí sí, ¿Aló? Ahí sí escuchamos. ¿Ahí sí? Ya. ¿Aló? ¿Sí me escuchas? Sí. Yo creo que has puesto un punto súper relevante que muchas veces, no solamente muchas veces, particularmente en salud, la ideología, ¿cierto?, se antepone a las medidas que son relevantes para mejorar la salud de las personas. Y eso ha pasado en todos los aspectos. Mira, en esa época, en el año 2020, el director de FONASA en su momento, Marcelo Mozo, presentó un proyecto al Congreso que era un proyecto de seguro catastrófico. ¿Qué decía este proyecto? Este proyecto decía que aquellos tratamientos y cirugías de alto costo se podían realizar en el sector privado, en el sector universitario, fuera del hospital, si las personas ponían un valor X para poder resolver esos problemas, cirugías de cadera, cirugías en relación a cáncer. O sea, aquellas personas que podían pagar un monto se resolvieran sus problemas. Lo fue a presentar al Congreso. Primero que nada, varios parlamentarios no estaban de acuerdo de que dentro de esta prioridad, más que prioridad dentro de esta lista de posibles lugares donde se podían atender las personas, estuvieran las clínicas privadas. Que por qué, que tiene que ser el sector público, universitario, que no podía ser las clínicas privadas. Y después cuando él dijo, bueno, ok, pero en el fondo es porque hay camas, hay profesionales, es ahí donde están. El problema es resolverle el problema a las personas. Y después otros parlamentarios dijeron, bueno, ¿por qué está presentando este proyecto hoy día? Si el problema que tenemos es el COVID, no son las listas de espera. Y Marcelo les dijo en su momento, el problema hoy día es el COVID, pero mañana van a ser las listas de espera. Esto lo presentó el año 2020, Mara. Se aprobó el proyecto distinto recién ahora, hace 2 días atrás. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué pasa en Chile cuando los grupos técnicos, los expertos hacen propuestas que están de acuerdo, ¿cierto? Las distintas miradas, muchas veces distintas miradas, incluso políticas, pero técnicas, no somos capaces de avanzar? Porque finalmente el sombrero político donde se dice que el Estado es quien tiene que resolver los problemas, pone esos obstáculos, y hoy día estamos con 3 millones de personas esperando lista de espera, ¿cierto?, con cirugía de cáncer, esperando una atención, porque desgraciadamente pasó la pandemia y volvemos a priorizar esta mirada más política y no es lo mejor para las personas. Yo creo que eso desgraciadamente vuelve a esa mirada. La pandemia tuvo una gran virtud, que afortunadamente mostró la capacidad que tiene el sector público, pero mostró también la gran capacidad que tiene el sector privado. No solamente las clínicas, estamos hablando de laboratorios, estamos hablando de profesionales, miles y miles de personas que se dedicaron a esto y que pudieron salvar vidas. Mira, el 40% de las camas que teníamos críticas venían del sector privado.
Llegamos a necesitar cerca de 4.500 camas y alrededor del 40% de esas eran del sector privado. Entonces, si no hubiéramos tenido un sector privado fuerte, robusto, con profesionales, del sector público no hubiéramos sido capaces de responder a esa pandemia. Yo creo que esas cosas tenemos que reflotarlas, mirar qué es lo que aprendimos y por qué hoy día, como dices tú, volvemos, ¿no es cierto?, de vuelta para atrás y volvemos a una discusión que desgraciadamente no es técnica, sino que es política. Sí, tremendo, porque siento que además se adelantaron un poco en el futuro y vieron lo que iba a pasar, que claro, hoy día el problema es el COVID, mañana van a hacer la lista de espera, y hoy día efectivamente el gran problema son las listas de espera. Y los datos son escalofriantes, porque tenemos una cifra récord de personas en lista de espera. El tema parece no avanzar y tampoco solucionarse, porque uno puede decir, bueno, tenemos causas de que, bueno, no, hay gente que no se operó en los últimos años porque pasó esto, pero tampoco parecen haber soluciones concretas y esto se empieza a acumular cada vez más y vemos lamentablemente que gente muere esperando una cirugía, una interconsulta, que a lo mejor era algo que en un principio era fácil de solucionar y con el tiempo finalmente se transformó en algo inoperable o simplemente ya no alcanzaron ni siquiera a revisarlo. Y te quería preguntar precisamente por esos datos, y además lamentablemente uno ve que donde más se acumulan son en diversas regiones, entre ellas O'Higgins, Magallanes, la Araucanía, que normalmente está golpeada, pero lamentablemente por todos lados. ¿Y qué estamos viendo en cuanto a esta situación de la lista de espera? Mira, en cuanto a qué podemos hacer, dónde está el punto de equilibrio donde realmente tenemos que hacer algo de manera radical. Absolutamente, mira, yo creo que acá tú has puesto en el punto más doloroso de las personas. En todas las encuestas, siempre salud está dentro de las prioridades. Hay una promesa del gobierno en disminuir las listas de espera. Yo espero que este último año de gestión, ¿no es cierto?, cumplan su promesa. Hasta ahora no ha pasado, lo único que hemos visto es que aumentan los números de personas que están en listas de espera. Yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo para echarle la culpa a la pandemia, ¿no es cierto? Hemos tenido y esto que se sabía, por lo tanto, cuando uno sabe que va a venir algo, toma las medidas oportunas. Aquí lo que vemos, por ejemplo, en cáncer, nosotros hemos seguido, desde el CIPS, hemos seguido las listas de espera de cáncer. ¿Y por qué cáncer? Porque es una enfermedad donde el tiempo es oro. La oportunidad te cambia el pronóstico de una enfermedad. Es muy distinto, ¿cierto? Si yo tengo un cáncer y me trato hoy día, a si tengo un cáncer y me trato en 6 meses más. Entonces, cuando vemos que hemos aumentado el número de personas que están, el número de prestaciones GES de cáncer atrasadas, y por otro lado, cuando vemos que más del 70% de las personas que están esperando una prestación atrasada son mujeres. Los cánceres que tienen más atraso es el cáncer de mama, que es de mujer, junto al cáncer cervicuterino. Entonces uno dice, un gobierno que se insta este tema, estamos llegando tarde al tratamiento. Yo creo que acá se requiere una voluntad política, se requiere gestión. Esto es tan grave como fue la pandemia, por lo tanto se requiere desde el Ejecutivo medidas urgentes para poder resolver. ¿Qué se puede hacer? Lo primero que nada es priorización. Priorizar. ¿Dónde vamos a poner el foco? ¿Lo vamos a hacer en cáncer? Perfecto. Hoy día tenemos 77.000 prestaciones GES atrasadas, de las cuales 15.000 son cáncer. ¿Son un número importante? Obviamente sí. ¿Pero las podemos resolver? Sí. ¿Con qué? Con herramientas, ¿no es cierto?, con buena gestión, con derivación al sector privado y también con gestión en el sector público. Si tenemos hospitales donde no están funcionando al 100%, tenemos pabellones que funcionan al 52%, hemos inyectado recursos importantes al sector público. Hay un estudio muy interesante de Manuel Inostroza que muestra cómo hemos duplicado el presupuesto en los últimos 10 años y sin embargo somos cada vez más ineficientes en el sector público. Y ahí las causas son múltiples, ¿cierto? Las licencias médicas, ¿para qué decir? En el sector público. Entonces yo creo que acá se requiere primero que nada, fortalecer las medidas y hacer el sector público prestador mucho más eficiente, tener un FONASA que le exija a los prestadores públicos, un FONASA que le garantice a sus afiliados los resultados.
y obviamente una buena gestión para poder atender a las personas que hoy día están esperando. Yo creo que se puede hacer, Chile tiene los recursos, obviamente hay que priorizar qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, y lo otro que no es menor es darle respuesta a las personas. Las personas quedan en una lista de espera a ciegas, no saben cuándo la van a llamar, no saben quién la va a llamar, de dónde la van a llamar. Yo creo que si uno tengo una cirugía de cadera, esperar. ¿Cuánto voy a esperar? Voy a esperar 6 meses. Ok, pero voy a esperar 6 meses máximo. Entonces, esa certeza, esa comunicación con los pacientes es fundamental. Sí, en realidad, y sobre todo, muy importante estos puntos. Bueno, estamos conversando con Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula, son clave esta lista que nos enumeras, porque en un año electoral finalmente aparecen promesas, aparecen proyectos, y la verdad es que yo siempre llamo a la ciudadanía a revisar cuáles son los principales proyectos de los distintos candidatos para que vean cómo, porque es fácil decir hay que acabar con las listas de espera, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Obvio. ¿Cuáles van a ser las medidas? Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué vamos a priorizar? ¿Cuáles son las cosas de corto y largo plazo? Y la verdad es que es súper importante que vayamos entendiendo cuáles son esas medidas claves, precisamente para que miremos y le exijamos a los candidatos que se pongan las pilas con un tema que es tan importante como el de salud. Lamentablemente estamos llegando al final del bloque, Paula, pero me gustaría si nos pudieras explicar un poquito más sobre este seminario que me parece realmente relevante que van a hacer en el CIPS, que son los 5 años del COVID, lecciones de ayer y retos globales de hoy para la próxima crisis sanitaria. Bueno, efectivamente, nosotros a 5 años de la pandemia, ¿cierto? Creo que es momento ya de mirar con la distancia esta reflexión. ¿Qué aprendimos? ¿Cuáles fueron las lecciones? Bueno, ¿y qué viene para adelante? Yo creo que aprendimos muchísimo y nosotros hemos invitado expertos de distintas partes. Vienen expertos del Observatorio Europeo, de la Organización Mundial de la Salud, la persona que estuvo trabajando en la aprobación de vacunas. Estonia tiene una experiencia pero importantísima en el tema de tecnología de información y por lo tanto creemos que compartir ese conocimiento, y nosotros vamos a contar nuestra experiencia, y por lo tanto creo que compartir, reflexionar, bueno, esto pasó, esto es lo que tenemos hoy, hacia dónde tenemos que mirar, y yo creo que es momento de hacerlo, y creo que es una gran lección, no solamente para las futuras pandemias, sino que para el manejo de un problema tan doloroso como es la salud de las personas. Yo creo que va a ser un tremendo seminario y están todos invitados. Muy, muy interesante. Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria de Salud Pública. Paula, como siempre, un agrado conversar contigo y enterarnos de todo lo que está pasando en los temas de salud y los desafíos que tenemos como país en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mara, y un gusto como siempre conversar contigo. Chao, chao. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos al tercer bloque con la pregunta y los audios de nuestros auditores.